Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué ferias están haciendo? ¿Cómo está, doctora Paula? Doctora Paula, ¿me escuchas? No se escucha. Por favor, tienes que componer tu micrófono. Buenos días, queridos jóvenes estudiantes. Empezamos el tema. A ver, un ratito. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Ya empezamos. Buenos días, doctor. Y admitiré a algunos chicos más aquí. No sé quién está esperando. Listo, ya son 30. Bueno, entonces, hoy nos vamos a ocupar de este tema que es interesante. Hemos entonces un tema muy amplio y hemos tratado de resumirlo con las cosas más importantes que hay sobre este problema, ¿no? Bueno, entonces se refiere a la tromboembolia pulmonar, ¿no? Vamos a ver todos estos aspectos. A ver, este chico más lo admitiremos. Buen día, doctora Eliana. Nada, no contesta. Seguimos. Buenos días, doctor. Ya. Bueno, a manera de introducción, entonces, la embolia pulmonar, pues, actualmente, entonces, se diagnostica con mucha facilidad, no tanto de facilidad, pero más rápido, con estudios principalmente de angiotomografía y el dímero D. Entonces, esto es antiguo que tiene, pues, es muy variable su sintomatología, pero muchos de estos casos de embolia, pues pueden ser mortales. Por eso hay que poner de interés este tema. Entonces, para evitar, hay que hacer un diagnóstico lo más rápido posible para hacer el tratamiento, ¿no? Y no estar, digamos, haciendo procedimientos que no vienen al caso. Hay que ser rápido el tratamiento. Entonces, es una referencia de mayo del 26 de la UpToDate, ¿ya? Entonces, se mantiene este consejo.
Muy bien. Entonces, esta es una definición de unos términos que son fáciles de entender, ¿no? Esta TEB significa tromboembolia venosa, ¿no? Puede referirse a problemas de inflamación que están en el sistema venoso en general, ¿no? El cuerpo humano. Ay, Dios mío. Lo admitiremos a este chico porque esto, ya. Bueno, el término decía de ETB es un término general que se aplica a la tromboembolia venosa, venas superficiales y principalmente profundas, ¿no? ¿Qué incluye la tromboembolia venosa, ¿no? Eh, de una manera, digamos, más minuciosa. Incluye a la TBP, que es la trombosis venosa profunda, ¿no? En las piernas tenemos un sistema venoso superficial, las varices, y una profunda. Entonces, ese es un punto que hay que aclararlo. Y secundariamente también comprende la embolia pulmonar. O sea, TEB comprende estos dos términos, TBP y embolia pulmonar. Entonces, con los estudios de dímeros de Yansiotac en los Estados Unidos del 2015, se ha hecho con más facilidad el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Entonces, este año, el 2015, se han diagnosticado 676,000 pacientes con trombosis venosa profunda, o sea, con TB. Entonces, y de estos, casi la mitad de estos han hecho embolia pulmonar, ¿ya? Entonces, todas las personas, es una enfermedad de personas mayores habitualmente, no de 45 años, entonces que cursan con tromboembolia venosa. Un aspecto interesante que hay que destacar es que en el 2019, en la pandemia de COVID, se ha visto muchos casos, ha incrementado los casos de embolia, de pequeños embolos y de grandes émbolos en los pulmones, ¿no? De embolia pulmonar. ¿Por qué? Porque el virus, pues, es muy agresivo, muy virulento. Y cuando ingresa gran cantidad de virus, esto te altera los factores de coagulación y te produce embolia pulmonar. Entonces, de muchos pacientes con COVID-19 se trataban también de embolia pulmonar. Bueno, estos son datos, ¿no? Que los pueden ser, no son muy importantes, pero la embolia pulmonar puede presentarse en forma aguda, subaguda o crónica, de acuerdo al tiempo, ¿no? Si es aguda, pues es inmediatamente, ¿no? Eh, una trombosis venosa grande en las piernas te lanza, pues, coágulos al pulmón y te da clínica inmediatamente. Su aguda lleva su tiempo, días o semanas. El paciente que está en reposo prolongado, pues al cabo de 2 semanas o más tiempo, puede dar datos de embolia pulmonar. Y la crónica, ¿no? Que estos tiene muchos, a veces meses y años, ¿no? de presentación. Entonces, es aquellos coágulos que no se han destruido en la circulación pulmonar y que te pueden dificultar pues la circulación pulmonar y eso te va a llevar a la hipertensión pulmonar. Entonces este dato, cuando lleven el tema de hipertensión pulmonar, se va a considerar porque esa es su complicación principal, la hipertensión pulmonar. En estas primeras formas no existe ese fenómeno.
Otro concepto que hay que considerarlo importante es en cuanto a la fisiopatología. El doctor Brichow en 1856 ya tenía una idea de estos casos, ¿no? Pero no con la, digamos, amplitud que se conoce actualmente, ¿no? Entonces, eh, muchos de sus pacientes observaron o presentaron con problemas de edemas, de inflamación en las piernas, ¿no? Y luego haciendo las disecciones en estudios de anatomía patológica vieron que las venas profundas de la poplita para arriba estaban llenas de coágulos y que eso pues lanzaba secundariamente hacia el pulmón. Entonces, son menos frecuentes los coágulos que provienen de la parte superior del sistema venoso, ¿no? Y también las del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, esto es para que se acuerden de los dos sistemas grandes que hay en miembros inferiores. El primero, que es el más importante, que es esto de la izquierda, donde es esta flecha enorme, es que tienen que agregar el concepto de que aquí puede haber inflamación o presencia de coágulos, sobre todo en el territorio de la poplita hasta la femoral, hasta el ingreso a la pelvis, ¿no? Entonces esta área es la más peligrosa, de donde se originan los coágulos pulmonares. El sistema venoso profundo, el 90% de los coágulos se originan en esta área. En cambio, el sistema venoso superficial, donde están las varices, pues tienen esa distribución más caprichosa, ¿no? Entonces hay muchas colaterales, hay muchas válvulas por las que se conecta con el sistema venoso profundo, ¿no? Entonces, si hay, digamos, coágulos aquí, pues esto te va a dar las varices, puedes encontrar nódulos que los puedes palpar incluso, ¿no? Entonces, y sobre todo los coágulos que están aquí abajo, en la pierna y en los tobillos, en el sistema venoso profundo, son pequeñitos, a veces no necesitan tratamiento, no se resuelven y no tienen mayor peligro, pero los que están por encima de la rodilla, entonces eso sí pueden llegar al pulmón y te condiciona la embolia pulmonar. Este es un pacientito que lo vimos en el hospital no hace mucho, donde encontramos al examen físico que deben hacerlo de rutina en estos casos, examinando las piernas, ¿no? Entonces vemos la diferencia entre la pierna izquierda y derecha, el edema, dolor, el signo de Homas cuando flexionas el pie sobre el tobillo, va a producir dolor. El Homas es positivo. Entonces es un ancianito que no había cumplido su tratamiento con warfarina y pues al hacer el ecodoppler tenía todas estas venas y que llegaba hasta la femoral llena de coágulos. Bueno, el otro bicho en que hizo hincapié, ¿no?, de sus investigaciones que hacía, y esto se sigue manteniendo pues hasta la fecha, ¿no? Solo que esto ya se relacionó con enfermedades más precisas, ¿no? Entonces él hablaba ya del éxtasis del flujo sanguíneo en ese sistema venoso, sobre todo de miembros inferiores, ¿no? Luego a las normalidades de la coagulación, los pacientes con poliglobulia, por ejemplo, ¿no? Luego había un daño endotelial en aquellos pacientes que estaban sometidos a cirugías de pelvis, por ejemplo. El cirujano se iba a la mano y pues podía, digamos, lesionar la vena ilíaca, ¿no? Y también, pues, en los casos en los que hay embarazos grandes, el feto puede comprimir la vena pélvica por el volumen del feto, ¿no? Y esto también se puede condicionar en embolia pulmonar. Entonces, estos aspectos han sido básicos para luego hacer el seguimiento y pues acomodarnos a lo que tenemos ahora, que es la verdad. Entonces, en cuanto al éxtasis, pues eso ocurre, y eso también lo vemos con la experiencia de los pacientes que están
mucho tiempo postrados en cama. A veces en forma, digamos, obligatoria, por ejemplo, operados de tórax, operados de un ABC, ¿no? Pero si el paciente está consciente, ¿no? Y está hablando, comiendo, pues hay que hacerlo sentar, no hay que mantenerlo en esa posición, este, porque aquí se produce éstasis de los miembros inferiores y de allí pueden originarse los coágulos. Entonces, otra situación que debemos concentrar a los mayores es cuando hacen viajes largos. De aquí a la playa, por ejemplo, puede ser de aquí a Moliendo, ¿no? Pues te lleva casi todo el día de viaje. Y si estás en esta posición, pues aquí se estanca, se ralentiza la circulación y te va a poder lanzar coágulos, ¿no? En estos casos, siempre hay que considerar que se muevan, que vayan en las paradas, que si es posible usen vendas elásticas, o que simplemente también tomen aspirineta, ¿no? De 100 miligramos unas 2 veces al día durante el viaje. Y otra situación para evitar eso es usar vendajes, ¿no? Compresivos hasta la rodilla de miembros inferiores. El segundo aspecto son anormalidades en la coagulación. Pues en la época de visión probablemente la eritrocitosis era importante. En esta época el uso de anticonceptivos, ¿no? Que son hormonas que te condicionan pues una alteración de los sistemas de coagulación tipo glucosamina y NR. Las metástasis de cáncer en huesos que te producen fracturas a veces espontáneas y el mismo cáncer que altera los factores de coagulación. Yeah. Y finalmente el daño endotelial, ¿no? Entonces en las cirugías de pelvis, ¿no? También el embarazo, este apetito puede comprimir la buena ilíaca, enlentece la circulación y puede dar origen a los coágulos. Muy bien. A ver, ¿qué es este atrasón? Este chico que se ha atrasado. Lo admito porque no es fácil hacer esto. Así es que vamos a darle ese chance. Bueno, este es un problema que ha ocupado pues a todos los médicos en todo el mundo, ¿no? Y este es un estudio PIOPED que se ha hecho aquí en Sudamérica, ¿no? De varios países, ¿no? Al final, analizando estos trabajos, se ha visto que lo más común, y eso coincide con lo que ocurre en otras partes del mundo, en cuanto a síntomas y signos son estos. La disnea es una cosa sorprendentemente presente en un 73% de los casos. Cuando el coágulo llega al pulmón y está en la periferia del pulmón, se produce el dolor torácico, ¿no? Porque se irrita la pleura. La tos también es poco común, pero está presente. Entonces, cuando se daña el parénquima pulmonar por la presencia del coágulo y está en la periferia del pulmón, se producen pues focos pequeños, ¿no? Donde hay muchos glóbulos rojos y al toser el paciente va a tener hemoptisis o motóicos. En cuanto a los signos, la taquipnia es importante, entonces puede haber crépitos en las bases pulmonares sobre todo, que es donde más se localizan, taquicardia, el cuarto giro cardíaco, el foco pulmonar, entonces, y los trombos grandes que toman la bifurcación, digamos, de la arteria pulmonar principal, pues esto te agranda las cavidades de la circulación del ventrículo derecho y te puede producir la muerte, ¿no? Bien, entonces, esto ya está también definido, que los coágulos originan en las cúspides, ¿no? De todos estos pacientes predispuestos de las válvulas por agregación plaquetaria. Entonces, los principales síntomas, como ya hemos visto, ya los mencionado en la tabla anterior, no los vamos a repetir. Entonces, y los trombos limitados a la pantorrilla rara vez se embolizan, no porque son pequeñitos, ¿no? Y no migran.
¿no? Y esta es una tablita actual, es de Murray del 2023, donde se mencionan las principales entonces enfermedades que te producen embolia pulmonar. Hay un grupo no muy grande que a veces condiciona que te hace doler la cabeza porque no sabes por qué, porque es congénito este problema. Hay trombolias hereditarias. La más, digamos, común es la mutación del factor 5 de Leiden. Las cirugías, ¿no? Grandes, sobre todo, las que se someten a cirugías de tórax, de abdomen, no les permiten, hacen que los pacientes estén pues en reposo, en reposo obligatorio. En estos casos hay que dar profilaxis, no con anticoagulantes que disponemos actualmente, hasta pastillas de cadera, de rodilla, en fin. Y hay también algunos datos en la historia clínica que puede haber referente a la trombosis venosa previa, ¿no? Que hayan tenido los pacientes. La edad avanzada también predispone. La malignidad altera los factores de coagulación y puede condicionar trombolias masivas. Los pacientes que tienen este problema reciben anticoagulación de por vida. Los tratamientos con estrógenos, ahí están los anticonceptivos, la inmunización prolongada. Bien, entonces, la, estos coágulos pueden, digamos, tener diferentes tamaños, ¿no? Y te pueden de esta manera ocurrir la circulación de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, los más peligrosos son esos trombos grandes. Menos mal que esos trombos grandes, ¿no? Están presentes solamente en un 10%, 5 a 10% de las embolías pulmonares. Pues un trombo grande prácticamente te ocluye pues la circulación de la sangre en el pulmón y eso hace que la sangre se fluya hacia atrás, hacia las cavidades las cavidades derechas del corazón, principalmente el ventrículo derecho, ¿no? Y cuando ocurre esto, si no actúas pronto, esos casos a veces hay que llevarlos a terapia intensiva, se te muere el paciente, ¿no? Se te altera todo completamente y se te muere el paciente. Entonces, en estos pacientes, pues, existe hipotensión, hipocapnia, entonces hay tendencias a la alcalosis respiratoria, hipoxemia, hay vasoconstricción, hipotensión arterial, choque y paro cardíaco, se mueren. Entonces estos pacientes son de atención inmediata, ¿no? Y si no, pues su pronóstico es malo. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una embolia grande, ¿no? Donde está localizada en la bifurcación de la pulmonar. Entonces aquí está la pulmonar izquierda y derecha obstruidas por el coágulo. Entonces, esto pues, altera más del 50% de la circulación pulmonar. Hablamos del 100% referido a la circulación del pulmón derecho e izquierdo. Aquí pues se altera y te da estas complicaciones que hemos mencionado y es la que más produce mortalidad. Pero no se asusten, estos son menos frecuentes, 5 a 10%. ¿Ya? Entonces, por otro lado, hay coágulos pequeños, ¿no? Que están en arterias lobares, cementarias, ¿no? Y pues en ellos no existe, digamos, de manera importante problemas en las cavidades derechas, no se obstruyen menos del 50% del lecho vascular. Entonces se mantiene el gasto cardíaco, el corazoncito pues lanza la sangre suficiente, ¿no? Para la nutrición del paciente. A veces la presión está normal o hay ligera hipertensión. Entonces estos casos, ¿no? En los que no hay mucha disnea, pueden tratarse si los has estudiado bien en forma ambulatoria. Actualmente hay anticoagulantes que los puedes dar por vía subcutánea, los de peso molecular, y también puedes dar en tabletas que no necesitan laboratorio, ¿no? Entonces,
que han reemplazado a la warfarina, ¿no? Que produce, si no controlas bien, sangrado pulmonar. El Xarelto, por ejemplo, el apixaban, que son los nuevos anticoagulantes orales, pues puedes tratar de ese modo en estos casos, ¿no? Entonces, pero hay que estar vigilantes, ¿no? Entonces, pidiendo el dímero D, si no se incrementa, hay que hacer un ActoTac, la radiografía por ventilación y perfusión. Hay que pedir los factores que te condicionan infarto pulmonar, las troponinas, ¿no? Bien. Entonces, de todo lo que acabamos de mencionar hasta este momento, es una tablita que se refiere a la mortalidad de la embolia pulmonar. Fíjense los émbolos pequeños que te pueden entrar que pueden estar en la periferia del pulmón, que te pueden inyectar la pleura, no hay condiciones que te alteren la presión arterial, puede ser normal, ¿no? Entonces, esto sobrevive mucho más. Ese es el porcentaje de mortalidad, un 0 o 10% de mortalidad. En cambio, en coágulos grandes es sencillo de montar, porque te obstruyen toda la circulación de un pulmón, pues eso te hacen una sobrecarga en el ventrículo derecho, ¿no? Prácticamente bloquean la actividad del pulmón. Entonces, y estos son los pacientes con hemodinamia inestable. Estos, pues mueren generalmente, si no son, digamos, auxiliados pronto en la terapia intensiva. Bien. Esta enfermedad que se diagnosticaba con mucha dificultad, pero en 1990 se introdujeron esos dos elementos de estudio para el dímero D y la isotac, ¿no? Entonces, esto ayudó mucho en el diagnóstico rápido de la embolia pulmonar. Y pues las estadísticas aumentaron sorprendentemente, ¿no? Con estos estudios. Entonces, ¿qué es el dímero D? Es un producto de degradación de la fibrina. Entonces, en los coágulos, donde están hay mucha fibrina, ¿no? Donde se procesa en el pulmón. Entonces, se descompone la fibrina y se libera, pues, el dímero D. El valor normal es de 500 nanogramos por mililitro. Pero si está por debajo, pues puedes descartarte sobre toda trombosis venosa profunda. Y su sensibilidad, fíjese, es de un 80-100%. Este es un elemento bien importante. Entonces, esto, por favor, cáptenlo, es bien práctico. Esta es una guía para el cálculo del dímero D, considerando la edad por 10. En este caso, por ejemplo, una paciente de 70 años por 10, su dímero D es 700. Entonces, esto lo he encontrado en el Hassison, lo he encontrado en el Acto Day este año, ¿no? Entonces, antes no le da mucha importancia. Pero si no tienes laboratorio, ¿no? Y estás sospechando en la embolia pulmonar, utiliza esta tabla en pacientes mayores. Consideras la edad y multiplicas por 100. En este caso, pues sale 700, ¿no? Eso te orienta bastante para el tratamiento. Si es mayor el valor del dímero D, pues es positivo. Ahora, otra cosa interesante, el dímero D tampoco, digamos, es lo mejor, lo último, ¿no? Hay situaciones en que el dímero D te puede dar falsos positivos, ¿no? Esta es una lista bien interesante en ese sentido, sobre los falsos positivos. Pacientes que tienen antecedentes de tromboembolismo arterial, como por ejemplo en los diabéticos, ¿no? Pacientes que han tenido un pasado de tromboembolismo venoso, las de trombosis venosa profunda. Otras situaciones son las septicemias, las cirugías grandes que pueden condicionar dímero D falsamente positivo. Los nefrópatas, el cáncer, ya hemos dicho que el cáncer altera los factores de coagulación y siempre te va a dar el dímero D positivo. En el cáncer, ya lo repito, si lo diagnosticas
embolia pulmonar, esto es anticoagulación de por vida. Entonces, la edad avanzada también te da un falso positivo. El embarazo también, sobre todo si está en los últimos meses de condición. Entonces, si tomas en cuenta estos datos al hacer tu historia clínica, pues considera esa situación, ¿no? En cuanto al número de... Bueno, hay algunos, digamos, datos que te observan y te ayudan a ver, ¿no? Si tu paciente está con embolia pulmonar. El doctor Wells, entonces, ha hecho dos tablas, una que se refiere a la trombosis venosa profunda de miembros inferiores y otro a la embolia pulmonar. Estos se aplican a esas dos situaciones y son los criterios de Wells, ¿no? Estos a las venas de miembros inferiores. Esto lo hemos tomado del Harrison, ¿no? Entonces, toman todos estos aspectos para ver la posibilidad de trombosis venosa profunda, cáncer activo, parálisis, inmovilización reciente, reposo absoluto, dolor, de inflamación en las piernas, edema, ¿no? Venas varicosas, superficiales, bueno, cada uno vale un punto. Y la conclusión de el estudio en ese sentido, ¿no? Es de que si el valor es cero, hay poca probabilidad, ¿no? de que vaya embolia pulmonar. Si la puntuación es de 1 a 2, pues la probabilidad es moderada. Y si el puntaje de esto es más de 3, pues hay mucha probabilidad de que el paciente esté presentando trombosis venosa profunda. En ese caso hay que pedir pues, dímero D. Y hay que estudiar este sistema venoso con el ecodoppler de miembros inferiores. ¿Ya? Y en cuanto a pulmón, los criterios de Wells también te ayudan mucho, ¿no? Toman en cuenta estos parámetros, ¿no? Síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, 3 puntos. Embolia pulmonar anterior, 3 puntos. Frecuencia cardíaca mayor a 100, 1.5. Hemoptisis 1, malignidad 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 8 parámetros, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, llenas esta tabla y haces la suma total. Entonces, si es mayor a 6, entonces es muy probable que haya embolia pulmonar. Entre 2 a 6 es poco probable y menos de 2 lo hay, ¿no? La posibilidad. Entonces, este puntaje se ha modificado, por eso dice aquí criterios de Wells modificados. Actualmente, ¿no? Se toman solamente 4. Si está más de 4, es más probable que haya embolia pulmonar. Y es improbable si está por debajo de 4. Entonces, el diagnóstico diferencial de la embolia pulmonar, que puede remediar muchas enfermedades, son estas, pues, ¿no? Sin embargo, cada cual tiene su clínica, su historia clínica, pues, particular, ¿no? La neumonía, el asma, aquí las sibilancias, aquí los intestinos grandes, ¿no? El cardiomegalia, ¿no? La pericarditis. Entonces, las pleuresías, porque hemos encontrado que en estas situaciones hay dolor en punta del costado, las fracturas costales, en fin, bien. El diagnóstico de la trombosis venosa, cuando los criterios de Wells pues son 2 a 3, entonces para confirmar esta posibilidad hay que hacer el número D en primer lugar, ayuda mucho en ese sentido. Y luego la imagen de ecografía de miembros inferiores. Entonces es una ecografía normal, la circulación se nota en esta vena y aquí pues ya está, ya cuando se comprime esa luz no desaparece, entonces hay un coágulo aquí adentro que te permite, sobre todo si es en la vena femoral, la presencia de una embolia pulmonar. Entonces si sospechas embolia en miembros inferiores, lo que tienes que hacer, entonces hay que hacer el estudio de dímero D y el ecodoppler de miembros inferiores. Entonces, en cuanto a pulmón, ¿no? El Wells aplicado al pulmón,
Entonces, hay que hacer la historia clínica, hay una sospecha de embolia, hay probabilidad baja o intermedia, y el dímero D, ¿no? Entonces, y si es negativa, pues descartas la embolia pulmonar, ¿no? Entonces, si el dímero es positivo, entonces hay que hacer otra prueba. Y la prueba más inmediata es el angiotac. Y la probabilidad alta con la historia clínica, también hay que hacer angiotac. O si el angiotac es que es negativo, excluye. Y en cambio, si es positivo, hay que hacer ya el tratamiento. Bueno, imágenes. Antes del 90, pues se utilizaba mucho la placa de tórax. Entonces, se hacía también la radiografía por ventilación y perfusión, ¿no? Que es de poco uso ahorita. Entonces, la geografía pulmonar también se hacía, ¿no? Pero eso es como, te lleva mucho tiempo, toda la mañana puedes estar haciendo este estudio. El Doppler, si se hacía, entonces, lo que, digamos, ha ayudado mucho es la tomografía helicoidal, la tomografía multicorte, ¿no? La resonancia magnética, pues no tenemos, pero también te puede ayudar al estudio de esta enfermedad. Entonces, esta parte de imágenes la hemos tomado de trabajos del doctor Crianes, que ha sido un excelente alumno de nuestra facultad y ahora es un investigador y es académico de la Sociedad Mexicana de Medicina, ¿no? Entonces él, haciendo sus estudios, sus averiguaciones, ¿no? Sus artículos aquí, en un 14% considera que la placa puede ser normal, en el 68% hay atelectasias, derrame pleural, opacidad de masa tumoral y elevación del diafragma. Entonces, si es un coágulo pequeñito, ¿no? Que puede estar por aquí, por la periferia, pues no te da mayores signos, ¿no? Radiológicos. Este tipo de datos, ¿no? Hay que, tú puedes sacarlo en su domicilio, no te repercute sobre las cavidades derechas del corazón. Esto es un coágulo un poquito mayor, donde se ve esta lámina, esta imagen laminar paralela al diafragma, que es característico de embolia pulmonar, en placa de tórax simplemente. A veces aquí el coágulo ha migrado hacia la periferia del pulmón, ha hecho que el diafragma derecho se eleve, ¿no? por la atelectasia que se produce a este nivel. En otras situaciones, pues, hay este fenómeno característico. Fíjense, en el pulmón izquierdo, aquí hay imágenes lineales que representan la circulación normal. En ese caso, no, pues, está ausente la circulación pulmonar. El coágulo está más o menos en el hilio y no permite que la sangre se distribuya como en este lado. Entonces, esto aparece, que semeja a un hemorragia. Entonces, ese es el famoso signo de Westermarck, ¿no? Es una embolia sin infarto pulmonar. Se habla de infarto cuando hay daño en el parénquima pulmonar. Aquí no hay. Entonces, esa es una embolia sin infarto pulmonar. Es el famoso signo de Westermarck. Pues, si estás en un lugar alejado de la ciudad, puedes utilizar este signo actualmente, ¿no? Si no dispones de angiotac. El otro dato es que aquí está otro signo de Westermarck, interesante, ¿no? Esto es del Murray, ese libro de neumología, donde aquí vemos la trama vascular evidente, estas llamas finas que se pierden en el techo externo, que parten del hilo. Aquí no hay, esas llamas finas no hay, es un vacío, es un signo de Westermarck. Entonces, hasta ahí llegó la placa de tórax. Con estudios de tomografía practicado en estos pacientes, se observa que el coágulo evidentemente está obstruyendo la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Y no permite que la sangre se distribuya en las ventanas ya pulmonares de la tomografía. ¿Ya? Ahí está. Bueno. La otra situación es que los coágulos pueden ser más pequeños, ¿no? De manera que
lleguen hacia la periferia del pulmón. Y generalmente estos se pueden producir atelectasias que vimos anteriormente, te pueden incitar la pleura, te pueden dar el dolor en tu tracto costal, por incitación de los nervios intercostales. Y te da una imagen heterogénea, como de neumonía, pero tiene la forma triangular, con la punta que se dirige hacia el ilio. Entonces aquí hay daño en el parénquima pulmonar y esto se llama pues infarto, ¿no? Un 10% de los pacientes tienen esta característica radiológica. Y a eso se ha venido a llevar por loba de campo. En la otra no está alterado el parénquima. Aquí sí está alterado, entonces el parénquima se produce la famosa loba de campo, ¿no? Entonces una opacidad como de cuña y la tomografía pues demuestra también que el coágulo ha llegado al parénquima y te da este infiltrado de tipo neumónico triangular, ¿no? De base externa. Bien. Bien. Entonces, hasta ahí llegamos con la placa de tórax. Vamos ahora al estudio de la tomografía multicorte. Esto más o menos te da una idea de cómo se hace este estudio. ¿No? Es que los rayos X te envuelven así de esta manera, ¿no? En una apnea, después de haber terminado el contraste, te puede mapear todo el pulmón, ¿no? Con cortes de cada milímetro o cada 1.5 milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene este estudio de AngioTac? Entonces, es muy útil, tiene una gran sensibilidad, ¿no? Es seguro, rápido, y lo puedes hacer sin preparar a tu paciente en cualquier momento en el hospital. No necesita prepararse especial. Lo único que hay que tener cuidado es de que no sea alérgico a los contrastes yodados, porque se inyecta yodo para pintar las zonas de la pulmonar. Es caro, ¿no? Y pues y no es portátil el aparato, ¿no? Los que han visto algún tomógrafo son pues monstruos los tipos de tomografía. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, se introducido el contraste, aquí está la pulmonar, entonces limpia en coágulos, esta flecha roja está señalando estas manchas grises oscuras justo en la bifurcación de la pulmonar, izquierda y derecha. Esa es la aorta ascendente y aquí está la tráquea o la carina, ¿no? A ese nivel de diagnóstico de trombo grande. Esto te puede dar signos de Westermarck porque no te permite el ingreso, pues, pero es grande, ¿no? Esto tiene repercusión hemodinámica. Estos pacientes que realmente van a la terapia, hay que introducir su catéter y lo que es a través del catéter le han dado plasminógeno, la teplasa. Y a las 24 horas, pues como se ha diluido el coágulo y se ha, digamos, rectificado a una normalidad la luz de la arteria pulmonar. Aquí en La Paz, ¿no? Esos estudios de AngioTac se ha practicado de inicio en una clínica privada. Y el que trajo, digamos, este estudio de esta manera fue el doctor Álvaro Sánchez, ¿no? Entonces, esa es una paciente femenina, donde se introdujo el contraste y observó de que aquí, por ejemplo, en la rama izquierda había un coágulo grande, ¿no? Y aquí también había algo de derrame secundario, solamente ha habido un coágulo pequeñito que ha ido a la periferia del pulmón. Este es otro paciente, ¿no? Donde se observa, digamos, aparte de la embolia pulmonar, daño en el parénquima pulmonar. Esto te da, pues, lo que se llamaba antes la jiba de campo. En cambio, esto te da el síndrome de Westermarck sin daño en el parénquima pulmonar. Las resonancias magnéticas, esto ya desde el doctor Creales, ellos tienen equipos de resonancias magnéticas. Esto es activo, ¿no? Te muestra, digamos, la repercusión de coágulos grandes sobre las cavidades derechas del corazón. Fíjense cómo el tabique está desviado hacia el lado izquierdo.
Muchos de estos casos son mortales, pues si los tratas pronto. Y los estudios de ventilación y perfusión, donde te hacen inhalar o te inyectan una albúmina marcada, te da, digamos, un panorama de la circulación pulmonar. Aquí hay vacíos, ¿no? Blancos, grises, donde no se distribuye el contraste, ¿no? Y de esa manera se diagnostica la embolia pulmonar. Y el gold estándar que se hacía también desde antes, actualmente no se hace con mucha frecuencia, pues también introducían un catéter, ¿no? Hasta las cavidades derechas del corazón y luego contraste. Y luego tenía que ser radiólogo, ¿no? Para que una vez que pinte las arterias, podía tomar las imágenes. Es más sensible, específico, entonces puede usarse fibrolíticos, entonces puedes medir las presiones en la arteria pulmonar, ¿no? Entonces no ingresa, sin embargo, hasta sus cementerios. Bien, esta es una geografía pulmonar. Aquí está el catéter, fíjense, la introducción probablemente por la ingle, ¿no? Y al contraste, pues ha pintado la rama izquierda, que como ustedes saben es más alta, y la conservación la rama derecha pulmonar, que tiene la forma de una coma. Entonces, cuando los coágulos son grandes, pues al agrandar el corazón, entonces se alteran pues el electrocardiograma. Y entonces vas a encontrar arritmias, ¿no? Bloqueos de rama derecha, la inversión de la onda teica en ST y sobrecarga derecha, ¿no? Entonces aquí sobrecarga derecha, fíjense, en B5 y B6 las ondas C persisten, ¿no? Y esto indica que hay sobrecarga derecha. En esos casos graves, pues hay que hacer lo que hacen los cardiólogos para ver si no hay infarto pulmonar. Dirían sobre todo las troponinas, ¿no? Que están elevados en un 30-50% de casos. Entonces, bueno, considerando todos los estudios de historia clínica que hemos, estudios de imagen, en fin, también hay una tablita que te puede decir la mortalidad que puede tener un paciente, ¿no? Esa es la famosita tablita de PESI, ¿no? Donde se toma en cuenta la edad del paciente, antecedente de cáncer, enfermedad cardiopulmonar crónica, como comorbilidad del pulso, presión arterial, saturación de oxígeno, cada uno vale un punto. Si el paciente tiene uno más, indican un alto riesgo de mortalidad. Vamos a tratamiento. Todo paciente con embolia pulmonar o trombosis venosa profunda, entonces debe anticoagularse. Esa es la piedra fundamental del tratamiento de esta enfermedad. Entonces, y por otro lado, si hay pacientes de los que quieres evitar que se compliquen con tromboembolia pulmonar, pero tienen los factores de la triada de Virchow, hay que tratar esa situación para evitar que aparezca una embolia pulmonar. Entonces, hay dos tipos de profilaxis. Una es la farmacológica y otra es la mecánica. En la farmacológica, pues la heparina subcutáneo, la heparina de bajo peso molecular, heparina intravenosa, la no fraccionada, y la heparina de bajo peso molecular es subcutáneo. O puede estar también dar vía oral, ¿no? Es un anticoagulante, ¿no? Que se pone la vitamina K, pero si no controlas bien el valor con laboratorio, el problema de la laboratorio es que te produce sangrado, y por eso hay estos anticoagulantes nuevos, donde no necesitan laboratorio, no producen sangrado, el Levaloxaban, por ejemplo. También la aspirina sirve, ¿no? Aspirineta de 100 miligramos cada 12 horas. Mira, en cuanto a la profilaxis mecánica, está pues el vendaje de miembros inferiores, ¿no? Que algunos artículos dicen que ya eso ha pasado a la historia porque lo mejor es dar profilaxis farmacológica, pero se sigue utilizando, no hay que despreciar esta situación, la deambulación temprana, evitar que tus pacientes estén postrados en la cama todo el día,
así que se levante, camine dentro de la sala. Y también otra forma de profilaxis en la trombosis venosa profunda grande es aplicar filtros en la vena cava inferior, ¿no? Que no te dejan pasar los coágulos y te tienen a ese nivel. Bien. Entre estos anticoagulantes nuevos que están supliendo a la warfarina, ¿no? Porque el control de la warfarina es que tengas un buen laboratorio. Si no tienes un buen laboratorio que te mida el INR, ¿no? y el tiempo de trombina, mejor no lo des. Te hace fallar y tu paciente puede sangrar por las encías, por el estómago, motóicos y así. Ese es el peligro del warfarina. No es que no sirva, no sirve, pero sí. El laboratorio falla, en nuestro medio sobre todo, pues hay ese peligro de sangrar. Y por eso que se ha descubierto nuevos anticoagulantes que se utilizan en la anticoagulación, que se emplazan a la warfarina, que no requieren monitoreo de laboratorio. Entonces, se utilizan para anticoagulación prolongada de 6 o 8 meses o más tiempo y no provocan sangrado. Entonces, esos son los que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Como ser el rivaroxaban, ¿no? El apixaban, principalmente. El problema de que este tratamiento es caro, pues. Entonces mucha gente no puede comprarse la medicación. Bien. En la anticoagulación, cuando ya tienes el diagnóstico de embolia, hay que tomar estos dos aspectos. Primero, que tienes que hacer una anticoagulación inmediata. Para eso tienes que utilizar heparina. En los casos graves, pues utiliza la heparina no fraccionada de forma intravenosa. En los casos leves, donde ni hay imagen, digamos, en la radiografía, utiliza la heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea. Entonces esto pues utiliza 4 o 5 días, ¿no? Para, digamos, parar el desprendimiento de los coágulos. Y luego pues vas a ingresar a la anticoagulación prolongada. Eso te puede durar 6, 9 meses, a veces de por vida en el caso de cáncer, ¿no? En esta situación tenemos estas dos armas, ¿no? El antagonista de la vitamina K, la warfarina, que es muy buena, el Coumadin, pero tienes que tener buen laboratorio. Si no tienes buen laboratorio, hace todo el sacrificio para aplicar este segundo grupo de anticoagulantes orales, porque aquí te va a sangrar tu paciente, ¿no? Y en cambio esos inhibidores del factor XA y trombina, rivaroxaban, apixaban, doxaban, entonces se están utilizando de rutina actualmente, no provocan sangrado. Entonces, estos cuando hay mucho sangrado con warfarina, pues mejor usa estos nuevos anticoagulantes orales. Entonces, en la heparina de bajo peso molecular, cuando los pacientes no están muy graves, hay que usarlos, ¿no? Unos 5 días, ¿no? Por vía subcutánea. Entonces, este es un ejemplo. La enoxaparina, 1 miligramo por kilo peso, 5 días, una enoxaparina, 0,3 miligramos cada día. Los hemodinámicamente inestables, en los que hay mucha mortalidad, esos tienes que internarlos o llevarlos a la terapia intensiva. Hay que usar trombolíticos, ¿no? Tipo chatoquinasa, ¿no? Y pues y evitar que el paciente entre paro cardíaco, ¿no? Hay que subir su presión, monitorizarlo. Entonces son casos que juegues, digamos, tus conocimientos. Si no lo tratas bien, seguro que fallece el paciente, ¿no? Entonces, en los pacientes que son graves y son hemodinámicamente inestables, que lo has demostrado por la historia de la angioplaca, en fin, entonces empieza con la heparina no fraccionada, que viene en frascos de 25.000 unidades, son frasquitos de 5 centímetros cúbicos. Y hay este método, ¿no? En el que tomas en cuenta el peso, das 80 unidades kilo, ¿no? Para internar al paciente de heparina. Y luego puedes continuar una infusión de 18 unidades kilo por hora. Ya las veces a desangrar la heparina.
pero siempre hay que tomar en cuenta esa situación, y para eso estudias el TPTA, tiempo parcial de trombofosfina activado, que hay que mantener entre 50 y 80 segundos, ¿no? Y el otro método de administrar la heparina no fraccionada es aplicar un bolo de 5.000 unidades. Aquí no tomas en cuenta el peso inicial, intravenoso de intervención y de mantenimiento, pues en un frasco de 500 ml, pues puedes dar, si tienes bomba de difusión, 30.000 unidades, ¿no? Cada 24 horas, 5 a 7 días. ¿Ya? Bueno, entonces eso es para la anticoagulación inmediata. Y para la anticoagulación prolongada, que es oral, hay que usar la warfarina o estos medicamentos nuevos, ¿no? Que no condicionan sangrado. Entonces, esas warfarina, las tabletitas, vienen en 5 miligramos, pues tienes que tomar en cuenta el hecho de que la heparina o la warfarina no te actúa de inmediato, que se da un lapso de 3 o 4 días para hacer su efecto. Entonces, no puedes esos días dejar sin anticoagulación al paciente. Las dos situaciones, heparina heparina no fraccionada y warfarina, aplícalas juntos. Entonces, al cuarto día es el laboratorio para ver si ha hecho efecto entonces la warfarina y quédate solo por eso. Pero el problema de esto, tienes que tener un buen laboratorio, ¿no? Entonces, si hay sangrado, pues utiliza estos medicamentos que no producen sangrado, no necesitan laboratorio, son seguros, estos anticoagulantes orales nuevos, ¿ya? Entonces, la warfarina, al tercer o cuarto día, y después INR, ¿no? Que su valor normal es 1. Si tu INR sube 2 a 3, y ha hecho buen efecto, puedes suspender la heparina y quedarte solo con la warfarina. Y sus testigos del tiempo de protrombina, pues, ¿no? Que es de más o menos 12 segundos, equivale a 100% de actividad. Y hay que mantener esta actividad a subir el 20 o 30%, ¿ya? Entonces, ese es el manejo de la warfarina, ¿no? Pero para llevar la warfarina tienes que tener un laboratorio bueno, porque muchos laboratorios fallan, y esa es la pena de nuestro medio, el INR, y que te dan pues resultados no correctos, ¿no? Y te pueden hacer que des sobredosis de warfarina y el paciente va a sangrar. Entonces, en ese caso, pues, utilizas los otros anticoagulantes con INR de 4, por ejemplo, pues sangran los pacientes. En ese caso, lo que tienes que hacer, suspender la droga y al día siguiente hacer otro laboratorio, ¿no? Donde va a estar el INR normal, ¿no? O esto es más complicado, plasma fresco, ¿no? O darse, pues, vitamina K, que es el antídoto de la warfarina. Bueno, contraindicaciones absolutas para la anticoagulación: hemorragia activa, entonces hemorragia digestiva, ¿no? Un accidente vascular cerebral por rotura de una arteria del cerebro, por hipertensión arterial, ¿no? Entonces, estas situaciones las tienes que analizar en la historia clínica, ¿no? Entonces, porque vas a aumentar el sangrado. Imagínate, un paciente con úlcera de gas sangra y le das más anticoagulantes, pues se va a desangrar completamente, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Y una manera, digamos, de los casos en que hay embolias graves, ¿no? Y que el ecodoppler te da, digamos, coágulos presentes en la femoral, ¿no? Que te ocurren toda la femoral. Y pues no puedes dar anticoagulantes porque tendrías que dar dosis muy altas. Y para evitar esto, pues aplican estos filtros, ¿no? A través de la ingle, y eso se posicionan a nivel de la cava inferior. Entonces vienen así comprimidos, como en este caso, y luego una vez que están localizados en la cava, se abren como paraguas
Esto tiene muchos orificios que permite el paso de la sangre y los coágulos se detienen aquí por debajo. Y a medida que mejore, empiezas a dar tratamiento con los medicamentos que menos sangrado producen, como las heparinas, digamos, de bajo peso molecular o las inhibidoras del factor XA, ¿ya? Entonces, en los coágulos grandes, de hemodinámica inestables, eso tiene quimioterapia para aplicar trombolíticos, ¿no? Entonces, esos pacientes se ingresan a la UTI y en ellos no es, digamos, aconsejable dar heparinas de bajo peso molecular directamente a la no fraccionada por vía intravenosa, ¿ya? Entonces, bueno, en cuanto a la prevención, entonces, pueden, digamos, repetirse las embolias, ¿no? Si no cuidas a tu paciente en los primeros meses después de daros de alta, ¿no? Para suspender la anticoagulación oral, hay que pedir Dimerode. Si este Dimerode tiende a ser normal, puedes suspender la anticoagulación. Si sigue alto el Dimerode, puedes prolongar 1 mes o 2 meses. Y si quieres suspender, haces lo mismo. Pide el Dimerode. Y la anticoagulación indefinida, pues en los casos de cáncer pulmonar, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, el lupus, ¿no? Que tienen que tener anticoagulación indefinida. Y en cuanto a las conclusiones, entonces, a pesar de estos estudios nuevos que hay, están produciendo todavía mucha mortalidad, ¿no? En muchos casos, tampoco el diagnóstico es fácil, ¿no? No se hace el diagnóstico, ¿no? Si no te empeñas en tu paciente y en examinar y hacer buenos estudios. Entonces, si hay trombosis, sospecha de trombosis venosa profunda, pide Dimerode y ecodoppler, ¿no? Entonces, la T masiva, ¿no? Es que esos émbolos en silla de montar te dan, pues, con repercusión en las cavidades derechas, pueden ser mortales. La profilaxis, entonces, hay que aplicar a todas las personas que pueden estar en reposo, cirugías, ¿no? Y pacientes que tienen cirugías grandes, ¿no? El uso profiláctico de filtros en aquellas situaciones de trombosis venosa masiva, siempre hay que aplicarles, ¿no? Y también en los casos, puedes usar los casos de úlcera gástrica, ¿no? El tratamiento de un paciente, ya. El tratamiento adicional finalmente hay que evitar la muerte de la embolia pulmonar y prevención, entonces, y evitar la reputación, y evitar las hemorragias masivas cuando usa sobre todo warfarina, no se olviden. En los grandes émbolos se produce impotencia, shock y muerte. Bueno, esa es una lista de lo que hemos tratado de leer para pasárselos a ustedes. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Tienen tiempo para ir a ver a Argentina. Rápido, y vayan a hacer baza. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. No tengan problemas en el examen y no estén llorando después. O sea, les voy a pasar esto a los muchachos de mi grupo. Le hubiera pasado a la jefa, pero hoy día se reportaron. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.